Ahí sí. Ahora sí, ahora se está grabando. Ahí lo puse yo. Sí. Ya está, estamos grabando. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, el procedimiento de solución de diferencias, el actual procedimiento de solución de diferencias, fue concebido en la ronda Uruguay. No sé si quiere que explique un poquito. La ronda Uruguay fue una serie de negociaciones que duraron más o menos 7 años, en donde se concibió justamente lo que es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, este sistema de solución de diferencias fue concebido en esa ronda y se conoce con el nombre de entendimiento de solución de diferencias. Este entendimiento o este procedimiento de solución de diferencias se aplica solamente a los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, ya sea que actúen como partes en una diferencia o como terceros. Y las diferencias surgen cuando un país que es miembro de la OMC adopta o toma una medida que es considerada por otros países u otro país miembro de la OMC como contraria o que infringe las normas de la organización o que genera el incumplimiento de alguna obligación que hayan contraído. Entonces, cuando pasa esto, cuando hay diferencias, se activa este procedimiento. La primera etapa del procedimiento son las consultas. A través de las consultas, las partes van a poder charlar o debatir sobre esa diferencia, van a poder negociar y tratar de llegar a una solución satisfactoria de la misma. Para poder iniciar las consultas, se va a iniciar con una solicitud que se debe presentar por escrito, se la va a dirigir lo que se conoce como estado reclamante al estado demandado, y también tiene que notificarle al organismo de solución de diferencias, que entre otras funciones, el organismo de solución de diferencias es el encargado de velar por el cumplimiento de este procedimiento de soluciones. Y también le tiene que notificar a los comités y a los consejos que se encargan de supervisar los acuerdos abarcados. Que los acuerdos abarcados son los que están enumerados en el apéndice 1 del entendimiento. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo sobre el establecimiento de la OMC, tenemos el acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles, el acuerdo sobre contratación pública y varios más. En esa solicitud, el Estado reclamante va a tener que indicar las razones en las que se basa, las medidas que son el objeto del litigio, y justamente indicar también las disposiciones relativas a las consultas de estos acuerdos abarcados de los que se trate, ¿no? Sobre los cuales haya una diferencia. Sí. Y es importante que en esta etapa de consultas las partes traten de llegar a una solución positiva o satisfactoria de esa diferencia antes de poder adoptar cualquiera de las otras medidas que establece el entendimiento y que después van a hablar mis compañeros. Salvo que el Estado reclamante y el Estado demandado hayan convenido otra cosa, el Estado demandado tiene que responder a dicha solicitud dentro de los 10 días siguientes al de la recepción. Y entablar las consultas dentro de los 30 días. Si el Estado demandado no cumple dentro de este plazo, el Estado reclamante tiene la posibilidad de solicitar el establecimiento de un grupo especial. Pero si el Estado demandado participa en las consultas, el que es el reclamante no va a poder solicitar el establecimiento de un grupo especial hasta que no transcurran 60 días desde el día en que recibió la solicitud, y esto siempre y cuando no se haya logrado una solución satisfactoria o positiva de la diferencia. Perdóname, Daniel, un minutito, discúlpame. Si bien vos mencionás los plazos, que me parece genial y están muy bien los que estás diciendo, yo le quiero llevar tranquilidad a toda la comisión de que en el examen parcial no voy a preguntar plazos, porque nosotros vamos a hacer 12 procedimientos diferentes, con plazos totalmente diferentes, y no quiero que de acá vayan al psiquiátrico, digo, después se consulta. Sería mucho. No es objeto de examen el tema de los plazos. Está muy bien que me lo digas y yo lo valoro, pero para los demás, digo, para que no se pongan tristes pensando que van a tener que memorizar diferentes plazos, que lo mío no es la memorización, por cierto, entonces no me interesa ese tema. Lo digo para que profesor. Sí, Franco. ¿Podemos en la exposición obviar los plazos porque lo haría más conciso? Por supuesto, por eso le estoy llevando esa tranquilidad. Con Daniela me di cuenta tarde, pero ahora que lo estoy escuchando, digo, los demás van a pensar que tienen que saber los plazos y después tenemos algún problemita. No, que no sea así. Dale, muy bien. Dale, no. Bueno, olvídense los plazos. Lo importante es que tienen que resolver la diferencia, bueno, dentro de un plazo, digamos, ¿no?
pero el procedimiento de consultas puede finalizar antes si las partes manifiestan de manera conjunta que estas consultas no le permitieron resolver la diferencia. Entonces ahí el Estado reclamante también puede solicitar el establecimiento de un grupo especial. No digo que es un grupo especial porque lo va a hablar Rodri, así que no lo digo. Y bueno, también es... Pero perdóname, vos hablaste de un órgano de solución de controversias o de diferencias, dijiste, ¿no? Sí, que está compuesto por, si no me equivoco, los gobiernos miembros de la OMC, de los Estados miembros de la OMC. Bueno, y ahí quiero yo hacer un aporte, si vos me permitís, porque en la realidad está bastante perfectita la exposición, así que no me gustó, no quiero meterme demasiado, pero quizá algunas, ¿no es cierto?, como para llevarle mi mirada a esto. Hay autores que dicen que el sistema de solución de diferencias de la OMC es el más democrático que existe. Y casualmente yo coincido con esa posición porque efectivamente es en el que participan todos. ¿Entienden? Entonces, es como democratizar la cuestión y el fin y propósito no es darle la razón a uno o darle la razón a otro, sino que a través de este entendimiento que se sintió quebrantado en algún aspecto, que a través de este caso la OMC siga el curso que tiene que seguir, es decir, todos los estados aprendan de estas situaciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden lo que digo? Sí, aparte es como que en realidad el entendimiento lo que busca es que primero las partes traten de forma autónoma de llegar a una solución, ¿no? Con las consultas, y después, en caso de que no se llegue a la solución, ahí sí se va a una etapa más jurisdiccional, digamos. Totalmente. Bueno, bien, muy bien. Bueno, y quería hacer una pequeña también aclaración, que yo había dicho que este procedimiento se aplica a estados que forman parte de una diferencia como estados que no. Y en este caso, nosotros, o sea, puede haber un tercer estado, miembro de la OMC, que no es ni reclamante ni demandado, que puede tener algún interés en las cuestiones que las partes debaten en sus consultas. Entonces ese estado puede solicitar participar de esas consultas y tiene que comunicar de esta solicitud al estado reclamante, al estado demandado y al organismo de solución de diferencias. Y esto, no sé, profesor, si usted escuchó mi audio, que le mandé un audio el domingo, porque una de las cosas que dice justamente el entendimiento es que este tercer estado tiene que ser admitido por el estado demandado, y si el estado demandado no lo admite, no puede participar de esas consultas, pero lo que sí puede hacer el tercer estado es dirigir una solicitud al estado demandado que va a abrir un nuevo y distinto procedimiento de solución de diferencias, pero no va a introducirse en esa. Lo que yo le quería preguntar, que no entendí, era ¿por qué es el estado demandado el que lo tiene que admitir y no, por ejemplo, el reclamante? Porque la idea es que se concentren las problemáticas en un solo caso. Pero esto es una decisión que termina en quien está requerido, porque casualmente es el que tiene que evaluar si le conviene en esta democratización del sistema que eso se ventile en una misma cuestión, digamos, 30 estados contra uno, o pretenda que se divida en diferentes casos. El principio de economía procesal marca que es mejor que se meta todo en la misma bolsa y ahí puede haber una resolución, pero a veces no sucede o a veces no es conveniente para el requerido. Entonces, ahí es donde el sistema le permite optar. ¿Se puede o no se puede? Y si no, bancate otro caso. ¿Está bien? Claro. Bueno, ya finalicé, le tocaría a Rodri. Rodri, adelante. Hola, bueno, sigo yo. Tenía unos plazos, pero bueno, me parece que no lo voy a decir. No, bueno, una vez que, como decía Dani, si las partes no llegan a un acuerdo en las consultas, ahí es donde, por lo general, el reclamante es el que hace una solicitud al presidente del órgano de solución de diferencias, por escrito, y le solicita que se abra un grupo especial. ¿Qué pasa? Tienen varias audiencias, porque también se van tratando el orden del día y demás. Por ejemplo, a modo dato de color, en la primera audiencia, por ejemplo, el demandado, el estado demandado, puede anular o solicitar que no se cree ese grupo especial. Pero ya en la segunda audiencia, si lo vuelve a solicitar el demandante, en este caso, se tiene que sí o sí realizar. Se tiene que crear el grupo. Perdóname, sí. Perdóname, Rodri, eso está previsto para el caso de decir, che, a ver, el requerido tiene voluntad de solucionar la cuestión, entonces que no se genere el grupo especial, Claro, porque lo va a solucionar. Pero no, bueno, ahí donde está lo del...
Claro, volvemos y seguimos en la misma historia, ya el requirente dice, no, minutito, dijo que, pero no hizo nada, en consecuencia, dale, metámosle para que siga el caso adelante, ¿no? Claro, claro, y ahí está donde está el consenso negativo. El consenso negativo lo que significa es que el grupo especial en realidad no se puede disolver porque nunca se creó. Lo que se puede hacer es no crearse, pero con la anuencia del demandante. O sea, si el demandante dice, no quiero que se lleve a cabo este grupo especial porque se llegó a un acuerdo, ahí es donde no se realiza. Porque ¿qué pasa? Las etapas de consulta no es que finalizan con el grupo especial. Los estados que puedan tener algún tipo de conflicto pueden seguir teniendo conversaciones para llegar a un acuerdo. La parte de lo que es el grupo especial es justamente la vía jurisdiccional. Es lo más parecido a una instancia judicial. En rigor, cuidado ahí, perdón Rodrigo, cuidado con los términos, no es jurisdiccional, es cuasi jurisdiccional. Bueno, yo le digo lo que decía la página, pero sí. Está bien, pero, o sea, porque, pero nosotros somos abogados, expertos en la materia. Entonces, cuando vos hablas de una instancia jurisdiccional, cuando hay un juez, cuando hay un tribunal. Ahora, si hay una comisión arbitral o hay algún grupo que son amigables componedores, otro tipo de, ya son cuasi jurisdiccionales, en rigor. Ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Una cuestión importante es que los grupos especiales no son participantes fijos, por así decirse. Se van creando en el momento cuando surge algún tipo de controversia entre miembros. Algo importante para reforzar lo que decía usted de la cuestión democrática es, hay una regla que dice que no, los miembros, o mejor dicho, los participantes de los grupos especiales no pueden ser nacionales de los estados que puedan tener conflictos, excepto que entre los estados que tengan conflictos acuerden que sí se puede. Si ellos lo acuerdan, eso lo permite. La verdad que eso es algo muy democrático. Y claro que sí. Después otra cosa, bueno, es que por lo general el órgano colegiado son de 3 personas, pero si las partes lo acuerdan pueden ser también de 5 participantes. Algo importante, que es lo que decía Dani, que está en las consultas y también está en el grupo especial, es los terceros. Pueden existir estados que tengan un interés muy particular en que se resuelva de alguna forma u otra la controversia, y pueden ser terceros, o sea, tienen que hacer obviamente solicitudes por escrito y pueden participar como terceros. Los grupos especiales básicamente se pueden guiar también de opinión de expertos, o también le pueden solicitar la opinión a otros miembros de la organización que no sean parte. Algo importante también es, bueno, antes que todo, una vez que están los 3 participantes o los 5 ya están elegidos, lo primero que hacen es verificar si hay alguna cuestión preliminar, como por ejemplo, si o el demandante o el demandado planteó la nulidad de la creación del grupo especial o no. Si no hay cuestiones preliminares, ya van a la cuestión de fondo, a resolver justamente la controversia. Algo muy importante también es que las opiniones, o sea, las deliberaciones que hacen los integrantes del grupo especial son confidenciales, así también como las opiniones que pueden hacer los miembros o terceros del grupo especial, mejor dicho, los miembros que no forman parte del grupo especial. La decisión del grupo especial se hace pública, pero primero se le comunica a las partes y luego se hace pública. Acá es donde viene la parte del proceso, pero bueno, que no importa. Lo que hace el órgano de solución de diferencias es verifica la solución a la que arribó el grupo especial después de los 20 días de que se realizó la decisión, justamente para que, bueno, todos los miembros tengan el tiempo de analizarla. Claro, de la organización los hayan notificado. Bueno, después nada, cuestiones del proceso, pero que no tienen tanta importancia para no marear, pero bueno, básicamente es eso. Y ahora creo que sigue, no sé si Juan o Franco. Yo continúo. A ver, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo voy a continuar lo que venía diciendo Rodrigo, porque una vez finalizadas las audiencias del grupo especial que bien mencionó Rodrigo previamente, ¿cuál va a ser el objetivo? Plasmar las conclusiones en lo que se llama un informe provisional, ¿no? Que, les explico, va a estar dividido en una parte más expositiva y otra que se llama de constataciones. Ahora, me voy a detener un poco en esta parte expositiva, porque suele ser la parte más larga de este informe provisional,
y a su vez se compone por una introducción, por aspectos fácticos, se incluyen también las alegaciones de las partes, y lo que es muy importante, se incluye una suerte de resumen de los argumentos, ¿no? No solo de las partes, sino también, como ya venía diciendo Dani, también de los terceros, ¿no? Que hayan participado. Pero bueno, previo, justamente antes de elaborar este informe provisional, el grupo especial lo que hace es dar traslado a un proyecto de la parte expositiva, por eso hacía hincapié en la cuestión de la parte expositiva, para que justamente las partes puedan presentar observaciones escritas. No importa que haya un tema de plazos, y está bueno entender por qué esto, ¿no? Porque esto es lo que le otorga seguridad a las partes de que sus argumentos van a estar recogidos en esta parte expositiva. Claro. Y le permitiría rectificar errores o imprecisiones. Entonces, bueno, una vez que se le da este plazo para emitir estos comentarios, ahí es que una vez incorporados esos comentarios a la parte expositiva, se va a conformar lo que se va, el grupo va, lo que va a hacer es hacer este informe provisional, y ahí se le va a dar, ¿cómo se llama?, traslado a las partes. Ahora sí, no solo con la parte expositiva ya realizada, sino también con las constataciones. Por eso hice esa división antes. En estas constataciones ya van a estar, va a estar incluidas las recomendaciones que va a hacer este grupo. Es importante, ¿no? Porque este es el primer momento, tal vez, en donde las partes se van a encontrar con lo que sería un resultado probable de la situación. Por eso hay que darle importancia a esto. Y se abre, es importante aclarar esto, ¿no?, como un nuevo periodo para que las partes puedan ahora formular observaciones ya de este informe provisional. Ahora es importante, ¿no?, porque la página de la OMC dice que normalmente el grupo especial no es muy abierto a revocar, si se quiere, o rever las decisiones, pero en lo que sí puede rever, y acá las partes tienen que estar muy atentas, es en cuestiones de hecho. ¿Por qué es muy importante? Porque el grupo especial es el único que se encarga a analizar cuestiones de hecho, y que una vez pasemos esta etapa ya van a estar fijadas. O sea, no me quiero adelantar, pero en la apelación no se va a poder rever cuestiones de hecho. Entonces este es un punto muy importante para las partes, que corrijan estas cuestiones si es que advierten. Y para no extenderme mucho más, concluido, ¿no?, este examen intermedio, todo este periodo se llama, ¿no?, etapa de intermedia de reexamen, lo que se va a hacer es consolidar lo que va a ser el informe definitivo. Y para concluir, una vez que se traduce este informe definitivo, es distribuido a los miembros de la OMC. ¿Y por qué es importante? Porque pasaría a ser ya un documento oficial. Entonces, bueno, esa es mi parte. Bueno, enganchando con lo que está contando el compañero, se distribuye el informe, pasa a ser oficial, pero sin embargo no es vinculante. El informe de especial pasa a ser vinculante una vez que lo adopta la OSD, o sea, el Organismo de Solución de Diferencias, que tiene un plazo para hacerlo. Puede adoptarlo o también puede rechazarlo con un consenso interno, puede rechazar este informe. En el caso que haya una apelación, va a tener que esperar a que salga el informe del órgano de apelación para recién ahí poder adoptar este informe. Vamos a seguir, o sea, tengo para hablar también de lo que es el órgano de apelación, pero para no mezclar los temas, una vez que la OSD adopta un informe, se pasa a lo que es la aplicación de este informe. En la aplicación lo que se hace es reunir a las partes para ver, primero, que la parte que deba tener que cumplir una obligación plantee cómo plantea, o sea, cómo desea hacer, cumplir con eso o esa sugerencia que tiene el informe. En el caso de que no haya un acuerdo sobre cómo se va a llevar, cómo se va a aplicar ese informe, se puede abrir un nuevo grupo especial para resolver sobre esa diferencia, que lo que menciona el entendimiento, que se recomienda que sea el mismo grupo especial que entendió sobre el tema, porque ya están empapados de la cuestión, ¿no? Luego se le da un plazo prudencial
al miembro que debe cumplir, y acá el plazo prudencial no establece qué es el entendimiento, pero sí establece unas pautas para poder definir lo que sería un plazo que ofrece este miembro y que la OSD considera válido y lo acepta, o en su defecto un plazo acordado por los dos miembros, o los múltiples miembros que intervengan, o en su defecto un arbitraje al cual se someten las partes para ver cómo se va a cumplir con este informe. De esa forma es como se define lo que es el plazo prudencial. Ahora, yendo a lo que es el órgano de apelación, que sería el caso en el cual hay un informe del grupo especial y una de las partes desea apelarlo, el órgano de apelación está compuesto también, al igual que los grupos especiales y demás, igual que la OSD, por personas muy competentes en la materia, reconocidas, que no pueden pertenecer a ningún órgano de gobierno de los miembros. Tiene la particularidad de que son 7 miembros, el órgano de apelación, pero solo trabajan 3 por caso, y se van alternando, no pueden repetirse. Después, a ver, los únicos que están legitimados para apelar van a ser las partes, o sea, los miembros, y en el caso que haya un tercero interesado en el conflicto, que lo haya aclarado a la OSD, solamente va a poder emitir comunicaciones al órgano de apelación para darle a entender su postura, pero no va a poder ser un sujeto legitimado en este aspecto. Como bien decía recién Bautista, solo se va a poder apelar sobre cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas del informe, o sea que cualquier situación de hecho queda fuera. Y todo aquello que actúen las partes es confidencial durante la apelación, y a la vez el informe que saque el órgano de apelación es anónimo, o sea, se sabe que hay miembros que participan en ese órgano de apelación, pero no se, a diferencia de como uno suele ver en un fallo, no se ve quién opina qué cosa dentro del informe, sino que es un informe que emite el órgano de manera anónima, o sea, no nominal, sin ponerlo en cabeza de una sola persona. Y habiendo eliminado los plazos, creo que sí, sinteticé todo más o menos bien. Muy bien, muy bien. Falta uno de ustedes, ¿no? Sí, seguimos con lo que ocurre después de la aplicación. ¿Y? ¿Qué es donde? No sé si, para que yo no sé si veo todos los... Perdón, Lucas, ¿no? Acá está Franco, ahí, no, Franco sos vos. Sí, estoy buscando, igual se me hace raro que no esté hablando Es ya. Lucas el que falta. Sí, sí. ¿Quién falta? No está, pero no está en el Zoom. No sé. ¿Quién era el colega que falta, chicos? El nombre. Así lo busco. Lucas, Lucas, por eso. pero no sé el apellido. No lo veo. Estamos escribiendo en el grupo. Bueno, nos va a faltar una parte que tiene que ver En con... verdad, a ver, en términos generales lo que ocurre, obviamente hay una orden de aplicación y de cumplimiento, ¿no? Se supone que las partes que son miembros de la OMC están de acuerdo después en cumplir con el informe o con la resolución que haya. Lo que se puede dar después de la aplicación es que una de las partes no quiera cumplir, es lo que se ve en lo que es la retorsión, que es cuando, o sea, o mejor dicho, hay un incumplimiento, entonces se llega a una indemnización, además se le pide, además de que cumpla, que indemnice. Si además no se, o sea, obviamente hay un Estado que no está queriendo cumplirlo primero, tal vez no va a querer cumplir tampoco la indemnización. Entonces lo que hay es lo que se llama la retorsión, que ocurre cuando justamente no hay tampoco acuerdo sobre la indemnización, y más o menos es lo que me acuerdo de esta segunda parte. Tendría que buscar el artículo 22, pero es como para tener una idea acerca de eso. Bueno, a ver, bien el trabajo. Yo no tuve ningún paper de ustedes. Hay que hacer un paper. Perdón, no profe, sabíamos. no sabíamos que se lo teníamos que mandar. Hay que hacer un paper, ¿sí? Mándenmelo, hagan un paper, tómense
hasta el martes que viene, no hay problema. ¿Por qué? Listo. Porque yo lo corrijo, Disculpe. lo subimos al campus y es material de estudio para el resto. Está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy Ok. bien, muy bien, muy bien. Bueno, Lucas, después charlaremos con él a ver qué pasó. Bueno, se tomaron más tiempo, yo lo dejé, pues estaba bastante interesante la cosa, pero los grupos que vienen, por favor, les ruego que respeten el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver, el caso Ekmedjian con Sofovich, que es el grupo no sé cuál. ¿Dónde están los chicos de Ekmedjian con Sofovich? ¿Qué tal? Acá estamos, grupo 1. Acá estamos. Bueno, a ver, cuéntenme el caso Ekmedjian con Sofovich. Después hablamos del trabajo corregido que lo tienen que hacer de vuelta. Bueno, en primer lugar, hay que hablar de los hechos. Resulta que Dalmiro Sáenz, en el programa de Gerardo Sofovich, hizo una declaración en contra, haciendo alusión a dichos antisemitas, produciendo comentarios blasfemos contra la Virgen y la religión cristiana. Y el señor Ekmedjian presentó una demanda promoviendo su Diego, derecho a se te ve réplica. la frente, ¿eh? Y estaría bueno que se te Sí, vea. Ahora sí, que se te vea pasa la que cara. estoy con el teléfono y... Entonces, el señor Ekmedjian se inició una demanda basándose en el derecho a réplica en función del artículo 33 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. perdóname, Santiago, entonces, ¿cuáles son Sí. las normas que están en pugna en este caso? Si es que hay normas en pugna. Bueno, en este caso nos encontramos con justamente el artículo 14, que sería el derecho a réplica por... A ver, vamos de vuelta. Cometidos. Santiago, escúchame. El abogado, y esto tiene que ver con la corrección que les hice, el abogado tiene que citar una norma concreta, no describirme el derecho de la norma. ¿Entendés? El artículo 14, ¿de qué? ¿De la Constitución Nacional, de la Ley de Contrato de Trabajo? No, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, entonces, artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿y con qué otra norma en pugna? Y con el derecho a la libertad de prensa, que está consagrado en la Constitución Nacional. No me acuerdo del artículo. Bueno, pero a ver, no podemos hacer una exposición y no acordarnos un artículo. ¿No es cierto? Sí. Digo, que este fue el eje de la corrección que le hice a este equipo en el trabajo práctico. No pueden, a ver, chicos, yo prefiero 2 carillas y no 9 carillas de cosas que no tengan nada que ver con nada. ¿Se entiende? Concretito, normas que están en pugna, tales. A ver, las partes del pleito. Digo, concreto, ¿no es cierto? Porque también hay un defecto en este caso, porque pusieron por ahí, o por ahí leí mal, pero bueno, les pido me disculpen si me equivoco, pero no hablaron, por ejemplo, de que el rechazo en la primera instancia se debió concretamente a que la jueza que intervino entendió que no tenía legitimación activa Ekmedjian. Por un tema de legitimación. Usted no es nadie para proteger a la Virgen María, le dijeron en otras palabras, en términos más técnicos. En consecuencia, no se expidieron sobre el fondo de la cuestión. Y lo propio ocurrió en Cámara, no se expidieron sobre el fondo de la cuestión, ratificaron la falta de legitimación, porque fue la defensa de Sofovich. Sofovich le dijo a la jueza, che, pero ¿quién es este tipo para venir a defender a la Virgen María? No es el Papa, no es un sacerdote, es un católico. Y no tiene la legitimación, no puede hacer esta petición en los términos que la hace, porque cuando uno peticiona ante un juez, tiene que estar legitimado a peticionar de la forma en que lo hace. ¿Está bien? Entonces ahí es donde, por la queja que hace oír su voz Ekmedjian y dice, no, un minutito, yo voy a ir a corte, y la corte me va a escuchar. Ya había sufrido un revés en el caso anterior, ¿sí? Ekmedjian con Neustadt. Pero bueno, él dijo, voy a ir de vuelta. Y acá la cosa fue mucho más sencilla, porque ¿qué hizo la Corte? La Corte, en primer lugar, abordó una temática que tiene que ver con la doctrina de los derechos difusos, no tan abordado en ese momento todavía, y dijo, el
señor Ahmedjian queda legitimado para peticionar ante la Corte en virtud de que es sabido y conocido que es un practicante católico, apostólico y romano y efectivamente puede sentirse lesionado en sus derechos subjetivos, en consecuencia lo legitima. Pero ¿qué debió haber hecho la Corte en ese momento? Remitir el caso a la jueza de grado, a la primera instancia. ¿Por qué? Sencillo, porque la cuestión quedaba zanjada cuando la propia Corte decía, está legitimado. Entonces era la instancia de primera y luego la segunda la que tenía que expedirse sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, ¿qué hizo la Corte? La Corte dijo, yo voy a expedirme sobre el fondo de la cuestión. Y avanzó, una suerte de per saltum, ¿de acuerdo? Que no está así diagramado en la sentencia, pero la Corte avanzó. Y efectivamente la Corte entendió en el fondo de la cuestión y dijo, porque acá la controversia mayúscula estaba dada por si efectivamente la defensa de Sofovich, que radicaba en que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se aprobó a través de la Ley 23.054, efectivamente requería o no de reglamentación. Sofovich decía, requiere reglamentación. No está reglamentado, en consecuencia un derecho no reglamentado no se sabe cómo aplicar, cómo ser aplicado. En consecuencia, ese era el eje defensivo de Sofovich. Y la Corte le dijo, atención, ¿cuál es la conclusión a la que llega la Corte? Los tratados de derechos humanos tienen automática operatividad. No necesitan reglamentación. En ningún momento la Corte dice, en ese caso, los tratados son más importantes que las leyes. No lo dice. La Corte dice, los tratados de derechos humanos tienen operatividad automática. Y para eso se basa en los artículos 27, en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ¿no es cierto?, en la esencia del Tratado de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y concluye de la forma en que lo hace. Entonces, este es un caso fundamental, importantísimo en nuestra jurisprudencia, pero que hay que darle un alcance adecuado. Entonces yo le voy a pedir a este grupo que vuelva a hacer el trabajo con este avance mío, que no lo tomen a mal, por favor, pero tenemos que ¿sí?, mejorar un poco la puntería. Y por otro lado, al que escribe, a quien escribe, cuando uno no está muy avesado en hacer escrituras técnicas, por favor, no usen oraciones largas. Hay una oración en este trabajo que ocupa todo un párrafo. No, oraciones cortas, ideas claras, ¿de acuerdo? Por favor, porque eso hace que se pierda la idea que quieren transmitir. ¿Estamos? Bueno, ya los reté y seguimos con el otro. Bueno, pero ¿entendieron o no el trabajo? ¿Entienden el caso o no? Sí, sí, ¿No? profe. ¿Sí, Maximiliano? Bueno, buenísimo. Eso es lo importante. No es el examen. Si fuera el examen tenemos un problema, pero no es el examen. Bueno, entonces, ¿puedo avanzar o no? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el grupo que tenía que explicar el carácter federal de la República Argentina a la luz de los estipulados en los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional. Tienen 5 minutos y los voy a contar así. Ya empiezan. Me pide permiso para compartir la pantalla en 3 segundos. Pero claro, Marce, ¿me podés auxiliar? Sí, sí, te auxilio. Dale, gracias. Y contame el tiempo y sacale el micrófono cuando pasen los 5 minutos. Bueno, voy a explicar brevemente lo que es el federalismo para ir después enfocados a lo que es el carácter federal de los artículos 124 y 125. El federalismo es una forma de organizar al gobierno desde un punto de vista territorial. El gobierno puede estar centralizado o descentralizado. Si está descentralizado, el sistema de gobierno es federal, y si está centralizado, el sistema de gobierno es unitario. Siguiendo el punto de esta cuestión, si además de existir un gobierno nacional existen gobiernos locales, estamos ante un sistema federal, y en cambio si en ese país existe un gobierno central que decide en todo territorio, estamos en un sistema de gobierno unitario. Ahora bien, para que un gobierno sea considerado federal, no es suficiente que haya una descentralización territorial de autoridades, sino que esas autoridades tienen que tener autonomía. Esta autonomía implica
que las autoridades dicten sus propias normas, pero sobre atribuciones propias, digamos. Las autoridades tienen que tener atribuciones propias que le concede la propia Constitución Nacional. En cambio, si una autoridad local dicta sus normas sobre atribuciones que le son conferidas por el Congreso, el sistema no sería federal. Esto sería mi parte. Muy bien. ¿Quién sigue? Gonzalo, ¿quién sigue? Creo que habíamos acordado que seguía Natacha, me parece. Natacha, ¿seguís vos? Digo, profe, sí, ¿qué tal? Dale, bueno, Natacha. más o menos lo que iba comentando el compañero, para no extendernos, tienen relaciones, ¿sí? Las provincias y la nación, justamente porque las provincias conservan su autonomía, fueron previas a lo nacional. Si bien el régimen, en cuanto a jerarquía constitucional, las normas locales se adecuan a la Constitución, pero por otra parte citados para poder hacer otras cosas, como por ejemplo organizarse, que es justamente el artículo 124, ¿sí? De que pueden armar órganos, pueden celebrar convenios, pueden hacer regiones, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de estas provincias o regiones, sin ir en contra de los intereses de la nación. Si bien hay una que vos el otro día entre tratados y convenios, justamente estos convenios tienen que ser atendidos por el Congreso en cuanto a información, pero no necesitan de ninguna autorización para poder llevarlos a cabo. Y el régimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de esto, es que sí necesita la legitimación de la legislatura para poder llegar a estos acuerdos. Sí. Entre la nación y las provincias son de subordinación en legislación, después existe la coordinación justamente y la cooperación, y además nada, tienen participación justamente en el Congreso a través de los senadores. Sí. Bueno, después en el siguiente punto del trabajo abordamos lo que es el regionalismo, que básicamente es una integración entre las unidades políticas de todas las provincias que comparten ciertos elementos suficientemente comunes. Esta es una definición que nos brinda Geli. Tales elementos pueden ser los físicos, poblacionales, económicos y culturales. Lo que se tiende es a lograr una cierta unificación entre estas unidades políticas, pero sin afectar lo que es el orden jerárquico normativo federal, ni tampoco el orden político federal. Esto es, mediante la creación de regiones, que es una potestad regulada por el artículo 124 de la Constitución Nacional, no se crean nuevos órdenes políticos dentro del sistema federal argentino. Cabe destacar que, según el artículo 124, esta es una competencia exclusiva de las provincias y no delegada al gobierno federal. Esto es, que la creación de regiones básicamente se va a producir por medio de las legislaciones provinciales. Y ello no es contrapuesto a lo que dispone el artículo 75, 16 y 19, que regula básicamente la facultad del Congreso Nacional de proveer o sancionar normas tendientes a contrarrestar los desequilibrios que se produzcan entre las distintas regiones. Perdón. Esto es, la facultad que tiene el Congreso Nacional es a lo sumo de integrar dentro de las políticas que se tomen dentro de estas regiones y dentro de las unidades políticas provinciales a los efectos de contrarrestar las desigualdades entre ellas, pero no de crear regiones, lo cual es una facultad completamente exclusiva de las provincias. Cuando se habla de la creación de regiones, es menester interpretar el plexo normativo junto con los artículos 125 en primera parte y 126. El artículo 125 nos brinda la respuesta sobre cuál es el medio por el cual se crean las regiones. Estos son los tratados parciales, que como bien decía anteriormente, únicamente pueden tener fines de administración de justicia, intereses económicos y trabajo de utilidad común, pero no de carácter político, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el artículo 126. Esta prohibición de carácter político es a los fines de salvaguardar el orden federal argentino. Si se crearan nuevas unidades políticas mediante estos tratados parciales, se terminaría desnaturalizando el sistema federal argentino. Lo que dijo la compañera anteriormente, se debe dar conocimiento al Congreso, pero no se requiere la autorización por parte de este, sin perjuicio que existe cierta doctrina que ante la existencia de una cierta contraposición con el orden jerárquico federal por parte de los tratados parciales, supuestamente le daría al Congreso la posibilidad de rechazarlo, pero otra posición de la doctrina sostiene que la única posibilidad de analizar esta contraposición entre las disposiciones regionales y el orden jerárquico federal
únicamente se encuentra en cabeza del Poder Judicial. Por último, no se puede hablar de regionalismo sin hablar de federalismo de concertación, que en síntesis es un espacio de consenso en el cual coexisten dos tipos de relaciones, de cooperación o solidaridad, en las cuales se busca básicamente lograr una cierta armonía entre los diferentes órdenes regionales, sin modificar ni limitar la propia autonomía provincial, y por otra parte las relaciones de coordinación entre las diversas competencias, servicios, funciones y recursos. Es en síntesis un espacio de consenso dentro del sistema federal y dentro de las regiones. Por último, en esta parte del trabajo abordamos o damos un reflejo de lo que son las regiones actuales, la región patagónica, Centro, Norte Grande y Nuevo Cuyo, que son las 4 regiones, y nótese que la provincia de Buenos Aires no se encuentra integrada en ningún tipo de región. No sé quién sigue. ¿Quién sigue, chicos? Yo, Agostina. Agostina, Que bueno, dale. el artículo 124 es lo que nombró nuestra compañera Natacha y un poco Franco, y también vamos a analizar el artículo 125 de la Constitución. Fran, si puedes pasar la diapositiva. Y en este artículo también se ve en concordancia con lo que decían mis compañeros, y el 124 y el 126. En el artículo se establecen que bueno, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se reservaron estas competencias para celebrar acuerdos parciales con ciertos fines, como nombraba mi compañero recién, en cuanto a la administración de la justicia, que puede ser unificar criterios de cooperación en lo que sea materia judicial, intereses económicos como a crear proyectos de caminos, saneamientos o casos hídricos, y también otros trabajos de utilidad en común que pueden ser otras maneras de cooperar. Como mencionaba mi compañero recién, se entiende que bueno, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires no celebran tratados propiamente dichos, porque estos están reservados para el Poder Nacional, sino que son unos acuerdos parciales con estas finalidades específicas. Que esto, bueno, se ve de la mano del artículo 126, que tiene esta provisión expresa de que se celebren tratados de carácter político. También en este artículo cabe mencionar, como dijo recién Franco, que también se hace la mención de darle conocimiento al Congreso, pero el artículo 125 tampoco atribuye al Congreso para tener esta potestad de aceptar o rechazar la creación de nuevas regiones, ni de convenios internacionales o interjurisdiccionales con otras provincias. Si seguimos avanzando en el análisis del artículo 125, en la segunda parte, se ven estas potestades que tienen las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que están relacionadas a, no sé, promover su industria, caminos, ferrocarriles, canales de navegación, que son estas atribuciones conocidas como el poder de policía, de bienestar y progreso, que son atribuciones que son ejercidas tanto por los gobiernos, digamos, de las provincias como el Estado federal en sus respectivas jurisdicciones. Acá no es una cuestión de ampliar las atribuciones del poder provincial frente al nacional ni viceversa, sino que sería un poder que se ejerce en relaciones de coordinación. En este punto sería que el Congreso Federal dicte normas de leyes generales, y que las provincias, en las legislaturas, en base a esas normas, dicten disposiciones para cumplimentar estos objetivos que tienen en común. Otra cuestión, digamos, interesante que nos parecía para comentar sobre el federalismo es que en el 2014 en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba se realizó un seminario, y el doctor María Hernández realizó una serie de propuestas para, bueno, fomentar y defender lo que sería el federalismo, y también esta potestad que mencionábamos que tienen las provincias de celebrar estos tratados internacionales. Y bueno, él explicaba en una de sus propuestas que era importante, digamos, impulsar el rol de las regiones y las provincias y los municipios en estos procesos de integración tanto nacional como supranacional. Él mencionaba que, bueno, que es importante que se tenga en cuenta, obviamente estamos en un mundo globalizado que se van enfrentando nuevos desafíos, y que es una respuesta inteligente tratar de resolver estos desafíos teniendo en cuenta el lugar en el que uno está, digamos, resolver estos desafíos de manera localmente y en consecuencia, como también, digamos, defender las autonomías y demás.
Entonces, bueno, para terminar la exposición, con el grupo consideramos que, bueno, los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución, que tratamos de analizar brevemente, crearían, digamos, un ámbito jurídico donde, bueno, las provincias y la ciudad de Buenos Aires van a poder ejercer sus competencias. Que, bueno, debido a que se mencionó estas cuestiones de los tratados parciales con las provincias o estados extranjeros, no es una fragmentación del federalismo porque, bueno, son fines específicos, como los mencionamos recién, tienen estos límites dados por el 126, que eran la prohibición de los fines políticos. Entonces, en ese sentido, no se estaría desnaturalizando, digamos, la esencia del sistema argentino. Ok, muy bien. Gracias, Agustina. Muy bien, muy lindo. Después, pánsele a Marcelo estas filminas, así las sube al campus, como complemento del trabajo que ya corregí, que están muy lindas también y son muy claras. ¿De acuerdo? Buenísimo. Por favor. Dale, Gracias. Muy bien, pasamos al otro grupo que sigue por orden, que es el grupo número 8. ¿Sí? Conforti. A ver, hablemos. Sí. Vamos a necesitar compartir pantalla, profe. Ah, bueno, y ahora que se fue Marcelo, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, ya voy a aprender entonces. Vamos a ir a, espérenme, compartir pantalla, no, ahí lo comparto yo. Eso tiene que ser que los autorice a ustedes, ¿no? Exacto. Very good. Compartir pantalla, un participante puede compartir a la vez. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Ponemos eso y ya está, ¿no? ¿Ahí podés? A ver. Primero que salga quien está compartiendo. Ahí está. Ya salí, no sabía cómo hacerlo. Bien, fíjate si podés ahora compartir pantalla, Germán. A ver, ahí me fijo. ¿Te sale la opción? Sí, estoy viendo. Estás viendo cómo, digamos. A ver. Ahí está. Muy bien, dale. Ahí está, no encontraba la... Perfecto. Bueno, dale, a ver. Bien, bueno. Nosotros iniciamos con Franco. Comienzo yo, sí. Franco hace la introducción. Franco, dale. Bueno, muy bien. Para arrancar, nuestra exposición trata acerca de la incorporación del derecho internacional por parte de los estados a su ordenamiento jurídico interno. Esto con el objeto de lograr la aplicación de dicho derecho y también de dar cumplimiento con las obligaciones internacionales que le corresponden a los estados. Vamos a describir cómo los estados incorporan el derecho internacional, pero en este caso nos vamos a concentrar en los métodos de incorporación que describe el jurista italiano Benedetto Conforti. Vamos a explicar en qué consisten, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, cuál es la preferencia que existe por uno de estos métodos de incorporación que logra un mayor respeto de la esencia del derecho internacional, y también, por supuesto, vamos a ver ejemplos de incorporación por parte del Estado argentino. Solo para arrancar, y en cuanto a la integración en sí misma, este es un acto mucho más complejo que la simple agregación o incorporación del derecho internacional al ordenamiento jurídico de cada Estado. Y efectivamente vamos a ver que la integración se logra mediante la adaptación del propio derecho interno de los Estados al derecho internacional. Y ahora sí, continúa Germán. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bien, bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es la incorporación o de uno de los procedimientos de los que habla Conforti, que es el procedimiento ordinario. Si bien Conforti en principio hace como que se corre un poco de la discusión del dualismo y el monismo, y lo que básicamente dice en su texto como que quedó en desuso esa discusión, y que ahora el derecho internacional se incorpora a través de estos procedimientos. Uno es el ordinario, que básicamente lo que hace es trasladar el texto de la norma internacional descrita en los tratados, genera una ley en el derecho interno y aplica esa ley. Por lo tanto, lo que queda, hay una ventaja que él dice que lo que puede ser es que al no explicar bien la norma internacional en la norma misma y no se puede entender, lo que sí hace la ley local es reglamentarla y explicarla de una mejor manera. Y una de las desventajas que puede suceder en este procedimiento es que la norma internacional
puede quedar en desuso con respecto a la ley local, porque la que se aplicaría en algunos derechos es la ley local. Y lo que por ahí interpretamos nosotros, que en ese caso concreto, en el derecho argentino no podría ser aplicable, por lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22, en la última parte del párrafo, que no me acuerdo, pero ya la leo, que dice: los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Por lo tanto, si se dicta una ley local con respecto a ese tratado internacional, lo que se quedaría en desuso sería la ley y se aplicaría directamente el derecho, la norma del tratado internacional. Bueno, y ahora Gonzalo va a explicar alguno, o va a dar algunos de los ejemplos con respecto a este procedimiento. Sí, bueno, perdón si se me corta un poco, la verdad el internet no me ha estado andando muy bien este último día, pero bueno, intentaré desarrollar siempre un poco los ejemplos más claros para identificar el procedimiento ordinario de adaptación de derecho internacional por sobre el procedimiento especial, que bueno, lo explicará más adelante Guido. Gonzalo, porque, sí, dime. pero discúlpame, en tu pantalla dice Francia, _medio, Uskudun. Ah, perdón, sí, porque nada, tuve una... Bueno, lo tengo que cambiar, soy Gonzalo Uskudun, perdón. Ahí está. Lo tengo que cambiar, pero nada. No hay problema, no para poder identificarte, pues si tengo otro Gonzalo, después busco a Francia y no la encuentro, ¿y qué hago? Bueno, dale, a ver. Ok. Bien, el primer ejemplo a mencionar de este procedimiento ordinario es la ley 23.968, la cual habla acerca del espacio marítimo. A ver, es posible, digamos, alegar que esta ley se trató a través de un procedimiento ordinario para la adaptación, digamos, del derecho internacional al derecho interno, por la simple razón de que el contenido de dicha ley reitera prácticamente de manera exacta las normas del derecho internacional que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar estipula. A ver, está el ejemplo claro de esto, por ejemplo, el artículo 5 de la ley de la República Argentina, que en concordancia con tanto el artículo 3, 57 y 76 de la Convención, determina que la zona económica exclusiva de cada país se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, que también en ambos casos, en ambos artículos 3, determina que a las 12 millas marinas, digamos, se extiende justamente este límite, determina que hasta una distancia de 200 millas marinas es esta zona económica. O sea, es prácticamente igual el texto, incluso en su desarrollo. Por otro lado, también en relación a este ejemplo, relacionado a los derechos del mar y demás, nos encontramos con el artículo 2 del Código de Navegación Italiano, el cual es mencionado por Conforti en su tratado, en su manual, perdón, siendo que, al igual que la ley de Argentina, replica los derechos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar. Por otro lado, por ejemplo, otro ejemplo que se aleja un poquitito, como bien dice ahí en el PowerPoint, de lo que son los derechos del mar, es la ley 27.449 de arbitraje comercial internacional. Esta ley, que si no me equivoco fue dictada en agosto de 2018, reitera casi de manera absoluta, exacta, cuáles son las normas que la ley modelo de arbitraje comercial internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional dictó en el año 1985. O sea, esto, por ejemplo, lo que viene a decir, digamos, es que es prácticamente una descripción exacta de tanto en el primer ejemplo los derechos del mar, como en el segundo la ley de modelos de arbitraje comercial internacional. Ajá. Escúchame una cosa, Gonzalo, una corrección que te voy a hacer, por favor. No hables de los derechos del mar, es el derecho del mar, ¿de acuerdo? Ok. Bueno. Perfecto. Bien, ok, bien. ¿Sigue alguien más? Sí, ahora es mi turno. Me voy a encargar de explicar un poco lo que es el procedimiento especial, ¿no? Mis compañeros dieron algunos ejemplos, explicaron el procedimiento ordinario. Bueno, a diferencia del ordinario, el procedimiento especial o de reenvío se basa en lo siguiente: es una simple remisión del Estado a aquellas normas internacionales a las que se quiere hacer la alusión. ¿Cómo se hace esta remisión o reenvío? Bueno, el Estado, a partir de una norma, se encarga de ordenar la observancia o la aplicación de ese texto de las normas internacionales. Quizás este concepto de reenvío les suene familiar a los compañeros si cursaron, por ejemplo, Derecho Internacional Privado, es una cuestión que generalmente se trabaja en esa esfera.
Bueno, una de las principales ventajas del procedimiento especial radica en la autonomía propia que se le brinda a la norma internacional a partir de este reenvío. ¿Por qué? Porque a diferencia del procedimiento ordinario, no se evita la reinterpretación de esa norma internacional y directamente se aplica con plena vigencia en el Estado esa norma en su estado natural, digamos, como fue así convenida por los estados o los diferentes organismos, digamos. Otra de las ventajas, que esta sería más particular del derecho argentino, es que en caso de que, como como la norma internacional se aplica directamente de ese texto originario, en caso de que haya una reinterpretación o una interpretación no del todo correcta por parte del juez, en este caso, en la República Argentina, solo va a valer para ese caso concreto, sino que no va a ser algo general, lo que sí puede suceder en el caso del proceso ordinario, si no se sigue la norma internacional al pie de la letra. Y bueno, con Forti, después de dar este panorama general, lo que termina estableciendo es que la mayoría de los países europeos y algunos países de América, queda bastante claro que el mejor procedimiento para la aplicación de las normas internacionales resulta ser el procedimiento especial, justamente por las razones que di antes, que no se producen estas desviaciones a la hora de la aplicación de la norma internacional. ¿Y cómo Ahora seguimos? seguiría mi compañero con los ejemplos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre los ejemplos del procedimiento especial, ¿sí? Como recién explicaba Guido, entonces el procedimiento especial o de reenvío consiste básicamente en que la norma interna aprueba el instrumento internacional que remite a este, ¿sí? Que se limita a ordenar la observancia de la norma o de las normas internacionales de que se trata. Entonces, este método es el más utilizado que el ordinario, en nuestro ordenamiento al menos, por lo que tenemos varios ejemplos de esta forma de incorporación. Uno de ellos son los tratados incorporados en el artículo 75, en el inciso 22 de la Constitución Nacional, donde podemos ver que la Constitución no copia y pega, hablando mal y pronto, el contenido de esos tratados y declaraciones, sino que directamente remite a su texto para su aplicación. También fueron incorporados de esta forma, como vemos ahí en el PowerPoint, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Y si observamos estas leyes, las leyes que aprueban estos instrumentos, solamente poseen 2 o 3 artículos donde por un lado se aprueba obviamente la aplicación la aprobación del tratado, se ordena la comunicación al Poder Ejecutivo y se anexa a esta ley el instrumento internacional en sí. Así que, o sea, tenemos muchos ejemplos de esta forma de incorporación. Nosotros mencionamos estos que consideramos que son los más relevantes por su jerarquía constitucional, pero bueno, se me ocurren también, por ejemplo, en lo que es materia ambiental, los distintos acuerdos, como el Acuerdo de Escazú o el Acuerdo de París, que también se incorporan mediante este mecanismo. Y lo último que también nos parece importante resaltar es que no solo las leyes que aprueban estos tratados utilizan este mecanismo, sino que también nuestra propia Constitución, como decíamos al principio, lo adopta, con lo cual reafirmamos esta postura de que en nuestro sistema jurídico el mecanismo de reenvío o especial es el favorito, digamos. Así que bueno, para no extendernos mucho más en el tiempo y ir cerrando la exposición, le doy la palabra a Marcos, que va a hacer la conclusión del trabajo. Bueno, a mí me toca la conclusión, que es más que nada para que se lleven los chicos que no participaron con nosotros, se lleven lo fundamental que dijeron los chicos y remarcar algunas cosas que nos faltaron. Lo importante del tema Conforti, digamos, y lo que tratamos nosotros es corrernos de monismo y dualismo, digamos, de no meternos más en eso, porque ya sea que se adopte una u otra teoría, la sustancia no cambia.
Lo importante es ver la forma en que el derecho interno aplica las normas del derecho internacional y cómo se coordinan entre sí. Conforti en un foro de derecho internacional tiene una quote que nos pareció bastante especial, creo que es en Notes of the Relationships Between International Law and National Law, que dice que lo importante del asunto, digamos, es que haya un cambio de mentalidad en los involucrados en la actividad jurídica, ya sea legisladores, funcionarios, jueces, etcétera, en tratar de persuadirlos de usar todos los medios y mecanismos que el derecho interno suministra para perfeccionarlos y asegurar el cumplimiento del derecho internacional. Dicho eso, que las formas ordinarias y especiales ya las remarcamos, lo importante, sobre todo que no dijeron los chicos, que la forma ordinaria tiene un carácter constitutivo de la obligación y la forma especial tiene un carácter declarativo de la obligación, en donde se aplica el tratado y no la norma per se en la especial. Dicho eso, y hablando del tema del mecanismo, lo importante de la forma especial que nosotros podemos encontrar en el derecho constitucional argentino y que se usa es el acto complejo federal, que es el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo concluye y firma un tratado y el Congreso de la Nación lo puede desechar o aprobar mediante una ley federal. Creo que, no sé si los chicos dijeron los pasos porque ya me perdí, pero tenemos la negociación, adopción del texto y la firma que la realiza el PEN. Después tenemos la aprobación del tratado por la ley federal, y después finalmente la ratificación y el canje o el depósito del instrumento, que lo hace también el Poder Ejecutivo Nacional. Dicho eso es lo más importante que tenemos para aclarar, y bueno, nada, como dijimos, lo importante de lo que dijo Conforti se basa en el tema de la conexión entre ambos derechos y separar ya el monismo y el dualismo, y la importancia de cambiar el paradigma de los que son parte de la legislación, de los jueces, etc. Muy bien, bueno, después vamos a volver sobre eso, Marcos, sobre esa conclusión, porque da para charlar otras cosas, pero ahora no tenemos todo el tiempo, pero en la próxima clase vamos a volver. Bueno, a ver, el grupo número 9, ¿puede ser? Sí, profe, vamos a compartir pantalla también, así que... Dale, podés, ¿no, Pablo? Sí, ¿se ve? Sí, perfecto, Pablo. A ver, por ahí puedes agrandar. Ahí está bien, bueno, lo ven todos bien. Sí. Bueno, para explicarle a nuestros compañeros, a nosotros nos toca explicar cómo se incorpora a nuestro derecho interno los tratados en general y los tratados de integración en particular. Ellos serían los artículos 75, inciso 22 y 99, inciso 11 de la Constitución Nacional. A modo de introducción, podemos decir que el derecho a la integración lo que busca es disminuir las asimetrías entre los estados a partir del desarrollo de las relaciones de coordinación comerciales entre ellos, y en sus inicios, digamos, el derecho de integración empieza a gestarse desde un derecho de integración económica, pero después acá expandiéndose a otras ramas, tales como sociales, políticas, que las termina, digamos, atravesando. A través de la integración lo que se busca es mejorar el bienestar de la población, esto mediante la cooperación entre los estados y las sesiones recíprocas, digamos, que pueden realizarse entre ellos para justamente cooperar y, ayudarse a buscar también soluciones conjuntas. Para eso es necesario que los estados asuman compromisos para colaborar justamente recíprocamente, porque de ahí es que surge lo que es el derecho de la integración. Ahora bien, cada estado tiene un método de incorporación de la norma creada mediante los tratados y convenciones internacionales al derecho interno, y por eso nosotros vamos a arrancar nuestro trabajo explicando los sistemas de incorporación monista y dualista, que va a arrancar Felipe a explicar esto. La siguiente diapositiva, Pablo. Ahí va, perfecto. Felipe. Buenas. Estoy, ¿se escucha? Bueno, en principio, sin perjuicio de lo que dijeron los compañeros en el trabajo anterior respecto al dualismo y al monismo, yo vengo solamente a explicar qué significa, más allá de lo que dijeron en el trabajo anterior, a tratar de explicar un poquito qué es esto de la teoría dualista y la teoría monista de la incorporación de los tratados. Bueno, la dualista básicamente lo que establece es que Felipe, el ¿cuál es derecho tu internacional... apellido? ¿Cómo? ¿Cuál es tu apellido? Bosch. Bien.
La dualista lo que establece es que el derecho internacional no puede ser aplicado al derecho interno sino mediante un acto expreso denominado transformación legislativa. Es decir, esto quiere decir que el derecho internacional y el derecho interno corren como dos derechos diferentes. Es decir, el derecho interno, a través de una normativa, como que de alguna manera reescribe, a través de una ley, reescribe el contenido de la norma internacional. En cambio, en la postura monista, en la cual nosotros somos parte conforme a los artículos de la Constitución que van a hablar mis compañeros después, no se necesita una norma que reescriba, sino que directamente la manera es automáticamente aplicable, es decir, se aplica directamente el tratado el cual ratifica el Estado. Obviamente una vez que este cobre vigencia, ¿no? Pero una vez que cobra vigencia, los jueces tienen que aplicar el tratado internacional. Bueno, y después la siguiente filmina, Pablo. Nada, esto lo encontré en Google y me pareció muy bueno. Bueno, no se ve tanto ahora, pero después le van a poder hacer zoom. Que tiene básicamente los elementos claves de cada una de las dos posturas y quienes las encabezan. Bueno, una cosa que me olvidé de decir, estas dos posturas son tomadas por los estados a través de su Carta Magna, es decir, a través de la Constitución de cada estado, y las dos teorías serían la forma distinta de incorporación del derecho internacional al derecho privado, al derecho interno, perdón. Bueno, los elementos claves de la teoría monista es, como dije, la no conversión, la jerarquía en el sentido de que se subordina el derecho interno al derecho internacional, la subordinación exigida, que es esto mismo básicamente, validez simultánea, es decir, expedita sin necesidad de reescribir la norma, y las normas convencionales. Después, por el otro lado, está la teoría dualista. Los elementos claves son la sincronía, en el sentido de que son dos normativas que no van de la mano, sino que tramitan en paralelo, entre el derecho interno y el derecho internacional, el consentimiento del Estado y la conversión. Es importante y es criticada la teoría dualista en el sentido de que queda a discreción del Estado todo lo que se transcribe o se reescribe en la ley interna respecto a lo que dice la normativa internacional, digamos. Y ahora sigue mi compañero. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la jerarquía de las normas internacionales en el ámbito interno. Como primera medida, creemos que es importante destacar al artículo 75, inciso 22, que fue incorporado con la reforma de 1994, ya que le da una jerarquía superior a los tratados y concordatos por sobre las leyes. Para el que se lo esté preguntando, un concordato es un tratado sobre asuntos eclesiásticos que se da entre un Estado y la Santa Sede. Como segundo punto a destacar es que otorga jerarquía constitucional a ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos, varios de los cuales son mencionados en el propio texto constitucional. Además, establece también un procedimiento para que otros tratados adquieran esa jerarquía constitucional, que esto es lo que nosotros consideramos como un primer acercamiento a lo que sería la incorporación de los tratados y convenciones sobre derechos humanos suscriptos por la República luego de la reforma, que después van a hablar mis compañeros. Y como cuarto punto, pero no menos importante, creemos que para comprender la incorporación de los tratados internacionales en el ámbito interno, es relevante hacer una distinción entre los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, los tratados de integración y los demás tratados y concordatos, que ahora van a explicar los chicos. Bueno, paso a explicar. ¿Se traba? Los tratados y concordatos sin jerarquía constitucional. Como plantea entonces el artículo 75, inciso 22, corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, estableciendo entonces que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Estamos viendo la diapositiva? En ese sentido, también la Constitución Nacional le otorga al presidente
en su calidad, el artículo 99 de la Constitución Nacional, facultades para las cuales va a poder concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibiendo a sus ministros y admitiendo a sus cónsules. Entonces, establecemos que estos tratados no necesitan de la intervención del Congreso, porque son de competencia propia del órgano ejecutivo. Sean tratados como, por ejemplo, de administración, que son propios de esa forma de la esfera presidencial, y se celebran sobre la base de una práctica constitucionaria del poder administrador y tolerada aquiescencia por el poder legislativo en ejercicio de sus facultades como jefe supremo de la nación. Si pasan diapositiva, por favor. Falta que expliquemos un par de cositas más de la otra diapositiva todavía. De acto complejo federal pasamos ahora. No, ahora seguía yo. Perdón, tuvimos un problema de organización del grupo y creo que nos preparamos la misma parte. Bueno, continúen entonces, chicos, con lo que falte de esta, y después siguen con acto federal, y yo vuelvo, si quieren, con lo que es tratados internacionales, derecho internacional relativos a los derechos humanos. Dale, perfecto. Bueno, Fede, voy yo entonces. Ok, dale. Bueno, ya Jero habló un poco igual del tema, pero sobre la incorporación de los tratados y concordatos sin jerarquía constitucional, que están establecidos en el artículo 75, inciso 22, que dice que le corresponde al Congreso aprobar o rechazar los contratos internacionales. Sin embargo, es el presidente el que va a negociar y firmar estos tratados con previa autorización de aprobación del Congreso mediante una ley formal. Esto no significa que una vez que el Congreso aprueba el tratado, el país queda obligado internacionalmente, sino que el presidente debe ratificar el instrumento. Por otro lado, el artículo 99 le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de firmar tratados o concordatos con otras naciones o con organismos internacionales con el fin de mantener las buenas relaciones internacionales, que ahora es lo que va a explicar mejor Fede. Ahora yo lo que voy a hablar va a ser de los tratados estos de administración que estábamos mencionando recién, que tienen la particularidad de que, a diferencia de los otros, no necesitan aprobación del poder legislativo, lo cual es llamativo porque es algo que va a obligar al Estado, al igual que lo va a hacer un tratado que tenga aprobación del Congreso. Y esto lo hace, surge de la Convención de Viena, es decir, a los efectos del tratado va a ser totalmente igual. ¿Cómo sucede esto? Se podría decir que es una práctica consuetudinaria y que sucede con aquiescencia del Poder Legislativo, es decir, que el Poder Legislativo nunca se manifestó contrario a esto, y lo que significa es que el carácter del comandante de las Fuerzas Armadas y de jefe supremo de la nación, el presidente va a poder celebrar tipos de tratados con otro Poder Ejecutivo, o también puede suceder entre cancillerías, por ejemplo, que van a poder ser sobre cosas importantes, no estamos hablando sobre únicamente temas menores. Esto incluye firma de armisticios, rendiciones incondicionales, actos vinculados a estado de guerra, otros tratados importantes también que se fueron dando fueron arrendamientos de bases militares, restablecimiento de relaciones diplomáticas, armisticios como sucedió con Corea y Vietnam, y muchas cosas de ese estilo. ¿Qué sucede si este poder que tiene el Poder Ejecutivo se extralimita, es decir, se usa de más? Bueno, ahí es cuando entran los checks and balances del principio republicano de gobierno y interviene el Poder Judicial. ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? Bueno, va a determinar si el Poder Ejecutivo se extralimitó en sus funciones del artículo 99 concedidas, o si no. Hay un antecedente de la Corte Argentina sobre esto, que es un caso de William Todd. Él era un sargento americano que estaba en Argentina y tuvo un accidente de tránsito, pero al demandarlo, el juez resolvió que no se lo podía demandar porque había un acuerdo previo de Argentina con Estados Unidos, un acuerdo de estos que estamos mencionando ahora, el artículo 99, en el que se otorgaba inmunidad jurisdiccional, y por ende la Corte le dio validez a esa inmunidad jurisdiccional, priorizando estos tratados y dándoles la misma efectividad que un tratado aprobado por el Congreso. Ahora Nico va a seguir hablando un poco de acto complejo federal.
Claro, buenas tardes. Pablo, si me pasás por favor de diapositiva. Bueno, el acto complejo federal es el procedimiento mediante el cual el Dame Poder que se Ejecutivo... me trabó todo, pero ahí está. El acto complejo federal es el procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo y el Legislativo incorporan un tratado internacional al derecho interno. El Poder Ejecutivo concluye y firma los tratados y el Poder Legislativo desecha o aprueba tratados mediante leyes federales. La aprobación por el Poder Legislativo es para el derecho internacional un mero antecedente de su ratificación. No es un acto de incorporación, sino un paso en el proceso de la conclusión de los tratados que se perfecciona con la ratificación. La derogación de un tratado internacional o una ley del Congreso violenta la distribución de competencias impuestas por la misma Constitución Nacional, porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de la celebración del tratado. Constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo sobre atribuciones del Poder Ejecutivo, que es quien conduce exclusiva y excluyentemente las relaciones de la nación. Ahora no sé si Jero quiere hablar de los tratados de derechos humanos o pasamos directamente a la conclusión con Jojo. Bueno, si tenemos un poco de tiempo, hablo un poquito de los tratados de derechos humanos. Si nos queda tiempo. Perfecto. Los tratados de derechos humanos tienen, como bien sabrán, jerarquía constitucional. Esto se debe a lo plasmado en el artículo 75 y 122 de nuestra Carta Magna, donde se mencionan ciertos tratados como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, a los que se les da esta jerarquía constitucional y se los entiende complementarios, entonces, de derechos y garantías que están reconocidos en el preámbulo de la Constitución Nacional. Además, este artículo va a marcar lo que es la pauta para poder incluir nuevos tratados de derechos humanos a esta jerarquía constitucional, estableciendo que va a ser mediante una mayoría grabada, ¿sí? Con 2/3 partes de las cámaras del Congreso. Entonces van a estar al mismo nivel que los derechos y garantías por encima de las leyes que están por debajo, lógicamente, de la Constitución Nacional. ¿Quieren continuar? Pasamos a la siguiente y ahora vamos a hablar, se escucha bien, ¿no? De cómo se incorporan los tratados de integración en particular. El artículo 75, que habla de las atribuciones del Congreso, en el inciso 24 va a decir que le corresponde al Congreso aprobar los tratados de integración, que el artículo de la Constitución dice deleguen, pero en realidad correspondería más decir atribuyan o cedan competencias y jurisdicción en organizaciones supranacionales. Esas normas que vayan a ser dictadas en consecuencia de estos tratados de integración van a tener jerarquía superior a las leyes, que sería lo que llamamos el derecho derivado. En este punto hay autores que van a hablar sobre un posible control de constitucionalidad sobre esas normas y sobre los tratados de integración también, ya que tienen una jerarquía superior a las leyes, pero no jerarquía constitucional. Y otros autores van a decir que siempre van a ser constitucionalmente válidas porque la misma Constitución autoriza la delegación de esas competencias. Entonces ahí hay como un poco una discusión. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, hablamos de cómo es la aprobación en particular. Tenemos por un lado lo que son los tratados con estados de Latinoamérica, que van a tener un paso menos, digamos. Se va a requerir nada más la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Algunos autores también discuten este punto, porque hace una distinción entre los estados latinoamericanos y los demás, cuando en realidad no con todos los tratados, con todos los estados de Latinoamérica tenemos lazos culturales y económicos que ameriten esta distinción, y después con el resto de los estados, primero se va a tener que hacer una votación que declare la conveniencia de la aprobación del tratado, para lo cual se requiere mayoría absoluta de los miembros presentes de cada cámara, y una vez que se hace esa aprobación de la conveniencia, tienen que pasar 120 días, y con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, recién se va a aprobar el tratado. O sea, este primer paso que se requiere para todos los estados, cuando es un estado de Latinoamérica, no se va a exigir. Y con eso concluimos lo que es la incorporación de los tratados de integración. A modo de conclusión, lo que podemos decir es que para los tratados comunes se requiere la misma mayoría en el Congreso que para las leyes comunes, salvo los que son de atribución del Poder Ejecutivo. Y después, para darle jerarquía constitucional, se va a requerir la misma mayoría que para una reforma constitucional, porque tiene sentido, ya que estamos hablando
de normas de un rango más importante, y con los tratados de integración, como de ellos van a derivar normas que son superiores a las leyes, se exige la mayoría absoluta, que sería la mitad más 1, que no es lo mismo que para las leyes comunes. Ok, bueno, gracias. A ver, vamos a vernos todos ahora sí. Bueno, a ver, naturalmente no vamos a poder seguir con los demás grupos, que son por una cuestión de tiempo, pero bueno, yo no quise ponerme tan, digamos, cargoso, si se quiere, con el tema de los tiempos, ¿no? Porque prepararon bastante. Hay dos cuestiones por ahí que señalar desde lo formal, que una es, escuché trabajos que no corregí, que no vi el paper, entonces es necesario que me manden los papers, aquellos que no lo mandaron, para poder subir el paper, y si hicieron algún tipo de trabajo como diapositivas, también subirlo conjuntamente como un anexo para que sea material de estudio para todos. Nos va a quedar el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, más los trabajos, el grupo 4, más los trabajos del martes que viene. Pero vamos a llegar sin ningún problema, así que no me preocupo. Algunos comentarios. Algunos de ustedes hicieron un esfuerzo en realidad todos hicieron un esfuerzo muy grande, pero noté en algunas exposiciones que había mucha lectura, ya sea de la filmina o de la pantalla, ¿no es cierto? Y no una exposición tan clara y tan, digamos, porque cuando uno domina un tema, por ahí puede explayarse de otra manera. Esto lo digo como para que ustedes entiendan que desde el rol del docente se ve todo, ¿está bien? Y me parece importante señalarlo, porque el día de mañana van a concursar para ser magistrados, magistradas, docentes en la universidad, lo que sea, y esto es como algo importante para tener en cuenta. Cuando uno expone tiene que conocer la temática a fondo, ¿está bien? Y estudiar bien la parte que le tocó. O algunos de ustedes, no voy a andar individualizando porque no correspondería, han leído, y esto no está bueno. ¿De acuerdo? No está bueno porque no demuestra un análisis que hayan hecho de la parte que les tocó, sino que demuestra que leen casi apresuradamente como para poder cumplir formalmente. Entonces, esto es algo que tienen para fortalecer en adelante, ¿de acuerdo? Para fortalecerlo, porque cuando tienen que hacer una exposición tienen que tener la transparencia que tiene el discurso de aquella persona que trabajó el tema, leyó y saca conclusiones propias y elabora. ¿Está bien? Lo segundo, o lo tercero, ya no me acuerdo, es esto. A ver, cuando el grupo que habló sobre monismo y dualismo, perdón, sobre los métodos de incorporación de Conforti, me da la impresión de que en algún sentido es como que Marco fue como muy contundente cuando dijo basta de monismo y de dualismo, ¿no? Conforti nos quiere decir esto. No lo interrumpí porque está bien lo que dijo. A ver, Conforti dice esto. Estamos, entonces no puedo decirle, che, Marcos, estás diciendo algo que está mal. Pero a veces tenemos que tener cuidado cómo decimos las cosas. ¿Por qué? Chicos, esto es filosofía. Tenemos autores que piensan una cosa, tenemos autores que piensan otra, y está todo buenísimo porque nos abre la cabeza y nos enseña a pensar mejor. ¿Para qué sirve la doctrina del monismo y del dualismo? Para pensar en todas estas cosas que estamos pensando. Es una doctrina filosófica. Al momento de aplicar la ley, porque se presenta algo muy interesante. Cuando vos tenés, por ejemplo, una norma internacional que está incorporada a través del mecanismo especial de incorporación según Conforti, esa ley queda sin contenido, porque como que se anexa. Entonces ahí tenés un tema, porque ¿qué pasa si... a ver, está buenísimo porque rige para el Estado las obligaciones del tratado. Sí, perfecto, el tratado está en vigencia o no está en vigencia, eso va a impedir, pero bueno, pero en el derecho interno una norma vacía a veces es medio peligrosa, ¿no? Y por otro lado, cuando tenemos un tratado incorporado a través del procedimiento ordinario, de Conforti, decimos, che, pero ¿y si ese tratado no entró en vigor? E incorporamos a nuestra legislación, para el interior, para nuestro derecho interno, por una ley local, las disposiciones de ese tratado están en vigencia, más no en el orden internacional, porque todavía no entró en vigor. Digo,
algunas cuestiones para pensar, porque para esto nos sirve este trabajo que estamos haciendo. Para poder reflexionar la norma jurídica, no para casarnos con una posición y después tener que pedir el divorcio, porque el divorcio sale caro ahora, ¿eh? Entonces, hay que pensar que uno tiene que tomar de la filosofía los aspectos que le sirvan para poder sustentar posiciones. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si no, vamos a estar repitiendo cosas y no le estamos dando el sentido adecuado. Entonces yo les puedo decir, bueno, y lo que explicaron los chicos desde el primer grupo que habló en relación a los mecanismos de solución de diferencias en el marco de la OMC, ¿qué tiene que ver con el monismo y el dualismo? Y vos me podrás decir, bueno, ¿y qué tiene que ver, no sé, a ver, el cuidado personal de los menores de edad con la OMC? Bueno, y absolutamente nada que ver, digamos, son normas de diferentes palos, pero hay una cosa que es común, ¿y saben cuál es? La forma de pensar críticamente el derecho. ¿Está bien lo que quiero decir? Tenemos que aprender a pensar críticamente el derecho. Y el pensamiento crítico implica la posibilidad de ir construyendo nuevos saberes a través de estos espacios que vamos teniendo. Pero eso solamente lo podemos hacer si todos nos ponemos las pilas como para, en este trabajo colaborativo, tener luego los papers, todo bien diseñado, como para luego, antes del examen del primer parcial, podamos tener una puesta en común y entendamos algunos temas que no quedan del todo claros desde mi mirada. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, tarea para todo el mundo, para la próxima. Aparte de los grupos y todo eso que ya lo tienen y Marcel se va a encargar, es, primera cuestión, volver a escuchar esta clase y anotar las preguntas que les surja, porque nadie preguntó por respeto a los colegas. Entonces yo me voy a encargar de responder esas preguntas la próxima, porque yo veía algunas caras de los que no estaban hablando que decían, ¿y esto? ¿Qué hacemos? ¿Lo freímos o lo ponemos en el horno, no? ¿Cómo se digiere? Entonces, digo, y me parece interesante que ustedes puedan hacer sus preguntas. Entonces, no le van a preguntar a sus colegas, me van a preguntar a mí, que para algo estoy acá como docente de ustedes. ¿Está bien? Y yo voy a tratar de darles las respuestas que yo sepa, y si no, acudiremos a los que realmente saben, que son los que estudiaron la temática, que son ustedes. Estamos sus pares. ¿Entendieron esto? Doctor. Sí. Le hago una pregunta, porque ya me lo dijo un profesor en otra materia y las agrupaciones están diciendo lo mismo. ¿El martes hay clases con normalidad? Yo doy clases con normalidad. Si la facultad no da clases o el día del estudiante, yo doy clase. Porque si no, no me alcanzan los martes. No, saben por eso, pero porque ya hay algunos que me avisaron que no va a haber el martes, entonces por eso no iba a saber. No, pero haces muy bien en preguntar y que quede grabado que yo doy clase. Sí, los grupos de hoy pasan para el martes. Claro, tenemos que pasarlo sí o sí para el martes. Lo que sí, a partir del martes que viene, vamos a tener que ser más rigurosos con los tiempos, chicos. Porque, a ver, yo hoy no los quise interrumpir nuevamente porque vi que hicieron, más allá de la crítica que hice de la lectura y demás, vi que todos hicieron un esfuerzo muy lindo, los felicito a todos. En algunos les faltó un poquito, pero sé que lo van a lograr un poquito más adelante. El caso de Kmetjian con Sofovich, para que no se frustren y salgan corriendo y se sientan lastimados por este docente, no es un caso fácil, es un caso sencillo, vaya nomás, Micaela, es un caso sencillo, difícil, perdón, no es sencillo. Entonces, bueno, de a poquito vamos a ir armándolo como para que quede una estructura más o menos que sea aceptable para el examen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que tranquilos, vamos por buen camino, manden los trabajos por favor, ¿sí? Así los termino de corregir, lean los trabajos que están subidos al campus, porque están bien hechos los que ya están subidos, así que vayan estudiando, ¿de acuerdo? Pues nos quedan 3 semanas para el examen nada más, ¿sí? ¿Ok? Bueno, gracias, buenas tardes. Dale, gracias chicos a todos. Profesor. No, gracias. Gracias, profe. David, Gracias. Sí. David, te paso una consulta. A nosotros Claro. en el grupo 4 nunca nos llegó la corrección del trabajo. ¿Hubo un problema ahí en el mail o por qué pudo haber sido? Pero hoy corregí un trabajo tuyo, ¿puede ser? Puede ser.
Se lo mandamos ayer. Lo que pasa es que en el estudio, vos me mandaste ayer, yo todos los mails que me llegaron ayer, hoy los corregí, todos, y los devolví en el momento. Hagamos una cosa, Delfina. Sí. Como yo ahora no estoy en el estudio, porque estoy en mi casa, yo mañana a las 8 de la mañana estoy en el estudio. Si vos me mandás un mail, mañana a la mañana, a esa hora, yo ahí nomás reviso qué pasó y te contesto, porque por ahí me equivoqué yo al mandarlo, ¿viste? Y ya lo solucionamos, olvídate. ¿Sí? Dale, bárbaro. El mail llegó de tu casilla. Sí, por eso Claro, te... hoy lo vi, entonces lo corregí, así que algo pasó. Por ahí yo apreté mal y reenvié a otro lado, qué sé yo, pero está corregido. Dale. Dale. Bueno, mañana te recuerdo. Bueno, Dale, muchísimas por favor. gracias. No, por Adiós. nada. Chau, chau, chicos. Chau, chau.